Arrasarleón, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la rueda de prensa de otra película de la sección oficial de esta 69 edición del Festival de San Sebastián, The Eyes of Tammy Faye, Los ojos de Tammy Faye. Para hablar de la película tenemos el placer de contar aquí con su director, Michael Showalter, y con su actriz protagonista y también productora de la película, Jessica Chastain. Bueno, antes de abrir el turno de preguntas, quizá estaría bien que nos contaran tanto Michael como Jessica cómo se embarcaron en este proyecto. Es un biopic sobre un personaje algo atípico, ¿no? ¿Y qué fue lo que más les interesó? Además, Jessica Chastain está implicada como productora y que nos cuenten un poquito cómo surge la película. No sé quién quiere empezar, sí. Para mí fue en el 2012. Estaba yo de gira para la película La noche más oscura y vi la compasión y el amor de la historia. Y yo sabía que no conocía toda la historia verdadera de Tammy, y había mucho sensacionalismo en la prensa. Y también yo era una nueva generación, compré los derechos y quise buscar socios y ayudé a desarrollar el guión, y Michael y yo estábamos trabajando juntos y en otro proyecto. Estaba tan emocionado cuando él se apuntó a dirigir. Así es como, despegó, digamos, por así decirlo, el proyecto. Sí, me encantaba la idea de poder trabajar con Jessica y ver cómo interpretaba este papel, pero también porque yo vi a los Bakers en la televisión y conocer su historia siendo adolescente en los años 80 y en este periodo de tiempo, y quería volver a ese mundo. Visualmente yo pensaba que sería muy interesante y una historia increíble de poder contar. Y luego, evidentemente, hubo muchos temas increíbles que aborda, digamos, lo que es el viaje de este personaje. Preguntas, veo un montón de manos levantadas. Sí, aquí tenemos esta señorita que ha sido la primera en levantar la mano y intentaremos dar turno a todos. No, te decía allá atrás, perdona. Es que haya sido primero, lo siento. Hi there. Hola, enhorabuena a los dos por la película. La pregunta es para Jessica. Quisiera saber cómo trabajaste el tema del acento y cómo integraste esto en las canciones. Supongo que eres tú la que canta, ¿es cierto? Sí. ¿Cómo integraste el acento en las canciones? Empecé escuchando, tuve 7 años para prepararme para el papel. No sabíamos cuándo íbamos a rodar la película, pero sabía que en algún momento dado, así que tuve que aprender todo lo más posible acerca de ella, y me empecé a centrar cuando trabajé con un entrenador de dialecto, porque el acento de Minnesota es muy difícil, y además del acento, su voz, es como Betty Boop, es mucho más aguda, y por tanto tuve que descubrir cómo hacerlo. Y en cuanto a cantar, una cosa que descubrí que fue increíble es que grabó más de 20 discos, y cuando canta tiene una voz muy baja, muy profunda, y lo puedes ver en YouTube. The Sun Will Shine Again, empieza a cantar así de baja y luego de repente se pone muy aguda cuando empieza a hablar, ¿no? Como ahora. Y a mí me pareció eso increíble de ella, porque estaba muy en su cuerpo cuando ella cantaba, y realmente no necesariamente necesitaba un micrófono, tenía que utilizar todo el sonido, su capacidad sonora, pero cuando hablaba tenía una voz muy aguda y muy divertida. Pero la verdad es que fueron años de escucharle una y otra vez. ¿Otra? Sí, tú qué. Y luego, sí, él, sí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la película. Yo quería preguntar precisamente sobre las canciones. Yo no la había visto nunca cantar y ahora canta unas cuantas veces. Entonces, ¿cómo fue ese trabajo, ¿no? ¿Cómo fue las canciones? Y si le ha entrado igual, si le ha picado un poco el gusanillo para seguir probando en películas cantando. Gracias. Bueno, nunca era no me encontraba muy cómoda. Cantábamos en la universidad y me avergüenzo fácilmente, desgraciadamente. Y a veces es mucho más fácil hacer personajes que son más contenidos o reservados. Y Tammy, tal y como canta ella, está gritando casi desde la primera nota y no hay variación. Así que
Dave Cobb me ayudó mucho con esto. Cuando grabamos, el primer día dije, bueno, he hecho un buen trabajo, más o menos. Yo estaba bebiendo whisky para calmarme, dicho sea de paso, cuando grabamos. Y el segundo día, y volví y dije, bueno, quiero grabar todo lo que hicimos ayer y quiero hacer que sea más alto el tono, y porque el registro más alto, porque Tammy canta como si estuviera buscando algo, está casi gritando. Y no quería que fuera fácil o cómodo para mí a la hora de cantar. Así que, de hecho, fue una manera de introducirme en el personaje también. Es decir, nunca se quedaba atrás, siempre estaba empujando y en cuanto a su energía, era como un personaje de teatro, algo enorme acerca de ella. Y Ken me obligaba a cantar canciones más alto, en un registro más alto, y de esa manera era mucho más mayor mi presencia y más energía, y tengo que agradecerle a él por no solamente ayudarme con las canciones, sino que también crear el personaje, porque eso significa que tenía que meterme en... Bueno, voy a hacer una miniserie también de Tammy Wynette, así que me estoy encontrando, sigo avergonzada, pero bueno, poco a poco voy entrando en lo que es lo de cantar canciones. Hola, buenas. Enhorabuena por esta película. Es un papel fascinante el de esta mujer. Y mi pregunta va para Jessica. Leí hace poco de unas declaraciones que tú hiciste hace unos años atrás, cuando te tocó ser jurado de Cannes, que reprochabas la visión que se daba de la mujer en aquel momento en el panorama cinematográfico. Te quería preguntar por esa realidad, de esa mirada que ahora pues ha cambiado, o parece ser que ha cambiado. Te quería preguntar por eso, si crees que papeles como el de Tammy Faye son síntoma de que algo está cambiando en la industria del cine. Sí, creo que absolutamente las cosas están cambiando. Estamos viviendo en un tiempo, especialmente en los Estados Unidos, donde volvemos a examinar a las mujeres y cómo le hemos tratado en los medios. Si fijas, el documental, por ejemplo, de Britney Spears, Monica Lewinsky, Marcia Cross, y el juicio de O.J. Simpson, por ejemplo, y Tania, por ejemplo, hemos tratado muchas veces a las mujeres de manera injusta, y porque nos hemos centrado en su aspecto físico, su deseo, deseabilidad sexual. Nunca nos hemos enfrentado como payasos, nunca nos hemos fijado en lo que han dicho o lo que significa. Solamente nos preocupaban en cuanto hablaban y si era bonito y si eran guapas. Entonces yo creo, o su aspecto, en la sociedad no hemos valorado esto, y yo creo que yo he estado en la industria ya 10 años, este año, que es increíble, me sorprende, de 2011 hasta el 2021, y la diferencia es enorme cuando nos fijamos Sundance, los Oscars, el Festival de Cine Cannes, el Festival de Cine de Venecia. Una directora, realizadora, ha ganado el mejor premio en todos estos festivales, o han recibido premios, y eso para mí significa que la gente está interesada en escuchar historias acerca de las mujeres, y eso me parece emocionante. No creo que hemos logrado todo, porque todavía nos estamos felicitando, pero cuando ya se convierte en segunda naturaleza, habrá cambiado. Es emocionante ver la diferencia entre el 2011 y lo que está sucediendo ahora en el 2021. Hola Jessica, enhorabuena por el papel. Bajo mi punto de vista es la mejor interpretación de tu carrera, pero quería que me valorases un poco, por ejemplo, el papel que tuviste en The Help o en Zero Dark Thirty, estas películas, Interstellar, The Martian. ¿Tú crees que realmente aquí has alcanzado el punto más alto a nivel de interpretación de tu carrera, por ejemplo, empezando a cantar, etcétera? ¿O hay algún papel de los pasados que realmente aún tengas como el mejor o el favorito o el que tienes más aprecio? Muchas gracias. Siempre me estoy empujando y trabajando duro, y he dicho, no, lo he logrado. Y yo creo y espero que tenga 80 años y diga, realmente he llegado a un momento de verdad y de autenticidad en mi trabajo, y constantemente me estoy dudando y cuestionando, y especialmente con un papel así, trabajando con Michael, fue de enorme ayuda, porque yo soy una persona... Cuando has mencionado La noche más oscura, o Miss Sloan, el caso Sloan, o Molly's Game, o los personajes que he interpretado que eran muy intelectuales y muy dramáticos, rara es la cuestión que me den la oportunidad de disfrutar. Y esto me ha hecho Michael, que me ha ayudado. Era muy importante para Tammy Faye, porque ella era
se lanzaba al 100% en todo lo que hacía. Y yo creo que trabajar con Michael y su ayuda a la hora de encontrar cómo encontrar el personaje también fue muy importante para mí. Y todos los aspectos técnicos del acento, de cantar, su voz, de su lenguaje corporal, la sensación de juego, pero también el pathos que tiene ella. También tuve un socio increíble con Michael a la hora de ayudarme. Gracias por lo que has dicho, por cierto. Pero estoy muy orgullosa de estoy muy orgullosa de película. Contarnos cómo fue la experiencia de trabajar con Jessica, ¿no? Ella ya conocía el personaje y la historia y conocía lo que quería hacer. También ya lo sabía. Así que a ese nivel yo dije, bueno, yo no recuerdo hace cuánto tiempo Jessica ha establecido el baremo para todos nosotros a la hora de... Y cuánto duro íbamos a trabajar, cuánta pasión íbamos a meter en el proyecto, cuánto de nosotros íbamos a meter en este proyecto. Y ella sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere, pero también es muy fácil de dirigir de la mejor manera. Colabora mucho, está abierta. Y yo creo que lo que yo diría es que cuando realmente está interpretando, como todos los grandes intérpretes, por ejemplo, están dando todo lo que tienen dentro de sí para su trabajo. Y a veces necesitan que alguien diga, bueno, oye, ¿eso va bien o no va bien? Y yo le digo, sí, adelante, adelante, adelante. Así que gran parte de lo que yo sentía que mi trabajo, mi papel, entre otras cosas, pero con Jessica era lo siguiente, es decir, que supiera que estaba bien lo que estaba haciendo, que estaba era especial, y yo quería que siguiera adelante y que siguiera siguiendo su instinto en cómo quería interpretar el papel. Y me pareció maravilloso, y yo lo que quería dejarle volar, por así decirlo. Y eso es lo que hicimos. Aquí, Conchita y... Sí, allá. Sí. Hola, Jessica. Quería preguntarte, bueno, felicidades por este papel explosivo, ya lo dicen en la película, que es dinamita el personaje. Quería preguntarte, ¿cómo ves este año el tener que pegarte, entre comillas, con los actores por el premio de interpretación, del que se está hablando de Jessica Chastain, Javier Bardem, desde el primer día? ¿Cómo ves eso de tener que pegarte con Javier Bardem o con cualquier otro actor para el premio de interpretación aquí? No, yo no veo ninguna lucha con los actores. Yo soy la persona que yo lo veo. Yo, en primer lugar, yo le conozco muy bien a Penélope y a Javier, y hemos hecho 355 con Penélope y he pasado tiempo con ellos. Son genios los dos, me parecen. Y yo creo que hay una hermandad sagrada que tengo con otras personas que realmente se abren del todo y son vulnerables en frente de extraños. Eso es una cosa maravillosa que hace la gente. El ejemplo perfecto de esto es, hice una obra de Broadway, el revival de Eris, y estaba muy nerviosa porque había una producción de Sherry Jones, archiconocida, que se hizo muchos años antes, y cada vez me preguntaba, ¿qué voy a hacer? Que Jerry Jones ha hecho la mejor versión de este papel, etc. Y ella vino. Jerry Jones interpreta la madre de Tammy en la película. Esto fue en el 2012, lo hice en Broadway. Nunca la había conocido y viene atrás al camerino y me da un fuerte abrazo y me da un montón de libros y digo, Julie Harris interpretó a Catherine Sloper en el Eris y ella me entregó estos libros para investigarlo. Ahora te lo estoy dando a ti y quiero hablar acerca de lo que es la hermandad que existe entre artistas. Y fue una cosa tan hermosa. Y yo no lo veo como una lucha. Realmente no puedo imaginar. No hay una manera que realmente puedes calcular una interpretación. Todo el mundo está abierto y muy vulnerable e inspirado a la vez. Y elevado, digamos, por la generosidad de los demás. En la esquina, ese caballero. ¿Qué tal? Jessica, Gonzalo Hurtado de Perú. Quiero saber,
a primera vista un personaje como el que has interpretado puede ser sujeto de muchos juicios, pero una vez que te has acercado a él, ¿qué reflexión te motiva? Ahora, ¿qué nueva impresión tienes del personaje que has interpretado? Well, Es interesante porque empezó de un lugar de un juicio anterior. Yo un juicio. Cuando yo crecí, yo lo único que conocía acerca de ella es lo que mostraban digamos, los cómicos, se reían de ella. Cuando la interpretaban siempre estaba llorando y se reían de su personaje, le llamaban fea y estaba en las portadas de revistas y le trataban de una manera inhumana. Y ahí es donde yo estaba cuando yo vi el documental y luego me sentí culpable por haberle juzgado así, porque me di cuenta que me había alimentado los medios de comunicación, que no era una historia real y que yo me sentí culpable de juzgarle a una persona sin realmente conocerles o llegar a conocerles o mirar más allá de lo que es la broma fácil. Así es como empezó y pasé 7 años y yo soy una persona, yo busco la suciedad por debajo de las uñas en los personajes que interpreto. Muchas personas, a mí me encanta interpretar personajes con muchos fallos que son poco, bueno, que no te caen bien y hacen cosas que no te caen bien. Y puedo decir que he pasado más tiempo estudiando este personaje que cualquier otra cosa. Vi todos los vídeos de ella, he leído todos los libros, he conocido a personas que le conocían a ella. Y también, después le exiliaron la comunidad religiosa, pero ella era constante y coherente y auténtica. Aun cuando le echaron de la iglesia, no dejó de amar a la gente ni de perdonar a la gente. Y siempre era sincero a sí mismo, es decir, que todo el mundo merece el amor de Dios y la gracia de Dios. Y yo me di cuenta que aunque yo quería buscar toda la suciedad posible y tener un punto de vista cínico acerca de ella, y esa es la manera más fácil de interpretar algo, yo quería hacer la versión auténtica que ella y que celebra su amor, su compasión y su alegría. Una pregunta, Gabriel. Sí. Congratulations. Enhorabuena, nos ha sorprendido una vez más, Jessica. Muchísimas gracias. Para Michael, ¿por qué ha elegido Tamara Faye Bakker? ¿Por qué esta historia real ahora? Y para Jessica es muy interesante artísticamente hacer el personaje que existe, como el documental. ¿Cuál es para ti más como poner la carne, el personaje creando que ya existe y la gente tiene mucha información porque era una cantante, era presentadora, etcétera, etcétera? Pues, ¿cuál es para ti más fácil como actriz? ¿Hacer un personaje documental o solamente un personaje que ya está escrito solamente en guión? Muchas gracias. Ok, bien. Cuando empezamos, o cuando llegué yo al proyecto en primavera del 2019, para mí, y sigue siendo así, pero era más intenso en aquel entonces. Si me preguntas el por qué ahora, pues bueno, para mí, las divisiones políticas que existen en nuestro país, que tienen mucho que ver con la derecha cristiana y, digamos, la derecha evangélica de nuestro país, que tener un personaje que aborda esa cuestión, Tammy Faye Bakker, cuya historia está metida en todo este mundo, pero tiene un mensaje de aceptación y de amor que tenemos que llegar a entendernos todos juntos y abrazarnos en un momento, especialmente en nuestro país, donde eso nunca, donde hemos estado tan separados y nunca nos ha dirigido, y siempre nos ha dirigido la división. Me pareció una historia importantísima contarlo ahora, y de esto hemos hablado sin ser cínicos, sin indicarle a nadie o con el dedo, es nosotros contra vosotros. No, estamos intentando contar una historia acerca de una persona que realmente practicaba sus creencias de una manera muy inspiradora. Para mí, la otra parte de la pregunta es mucho más difícil interpretar a una persona. Puedes ver la película y me ves
actuar lo que es la entrevista de Steve Peters y puedes verlo en YouTube y verle a ella. En YouTube puedes ver a Tammy Faye cantar The Sun Will Shine Again cuando todo se está derrumbando a su alrededor. Es fácil. Si alguien dice, es muy grande, no, se está pasando, pero le ves a Tammy Faye y te das cuenta que no está, porque ella es mucho más grande de lo que parece en cuanto a su personaje. Pero alguien puede comprobar mis deberes, por así decirlo, qué tal lo he hecho. Poner una imagen y su imagen una al lado de la otra y ver que si has hecho todo el trabajo que has dicho que has tenido que hacer. Esa es la presión por una parte, pero me encanta la presión, me encanta cuando alguien me da un desafío, así que pero quizás era más divertido hacerlo. ¿Por qué? Pues porque existía ese temor, pero a su vez, cuanto mayor el riesgo, más esa sensación que tienes al final cuando acabas un trabajo y dices, vale, creo que me he acercado bastante a ese papel. Aquí en la primera fila. Los dos, enhorabuena con esta película increíble. Lo vi ayer. Al final el público, les dio un gran aplauso, así que enhorabuena a los dos. Jessica, gracias por ser un modelo y defender las mujeres en tu industria, en la industria del cine. Y he leído que están intentando ser segura como actriz, que te llevas, te obligas a hacer cosas y papeles difíciles. ¿Qué ha sido lo más difícil de interpretar a Tammy Faye, aparte llevar ese maquillaje durante tantas horas? Lo más difícil fue el primer día, definitivamente la primera escena. Todo el mundo me está mirando, nos estamos jugando mucho. Hablé con Fenton Randy, que dirigió el documental la semana pasada. Me dijo, cuando te preguntaste a ver si podía comprar, que querías comprar los derechos, yo pensaba que no encajabas con este personaje. Yo digo, a ver si Jessica va a poder hacerlo. Y yo ya sabía que el equipo, todo el mundo, con Mike, con Andrew, tantas personas estaban mirando y mirando, y fue la primera vez. A veces me pongo nerviosa y me pongo... antes de ir a una obra de teatro, pero siempre me encuentro cómoda en un set de una película, pero estaba nerviosa antes y cuando aparecí con el maquillaje, etc. La única manera realmente de superarlo, dije, tengo que avergonzarme lo más posible, tan mal que luego ya no hay nada más que temer. El primer día antes de empezar a hablar dije, vale, chicos, vamos a orar, vamos a rezar todos juntos, y les reuní todos en el círculo. Y fue tanta vergüenza para mí, y les agarré la mano y le pedí a Tammy Faye, vale, chicos, quiero agradeceros por estar en esta película hoy. Hice todo en el primer día de rodaje, porque pensé, una vez que has hecho esto, aun cuando la cámara no está rodando, dije, bueno, acabo de tirarme por un barrancón y no hay cosa más humillante. Así que entré de cuajo, digamos, a interpretar el papel. Si le podemos acercar al caballero un micrófono. Sí. Peter Verhoeven. Peter Verhoeven, Interfilm de Alemania. Hola. Hay bastantes referencias políticas en la película. La acción de Ronald Reagan, Pat Robertson, Jerry Falwell. ¿Podrías hacer un comentario sobre esas referencias políticas que se abordan en la película? Este teleevangelismo también estaba en una esfera política también. ¿Y qué papel desempeñó? ¿Y cuán importante fue para ti introducir este aspecto en la película? Gracias. Sí. Desempeñó un papel enorme en nuestro sistema político. Hemos hablado, Jim Baker, la teología suya es la doctrina de prosperidad que imprime, es decir, la idea que Dios quiere que seamos ricos y que Dios quiere que tengamos cosas y que tengamos una riqueza material, que tenemos derecho a ella. No solamente que lo quiere para ti, sino que tienes derecho a tenerla. Y así que hay una especie de aspecto de ganar dinero
que ha evolucionado durante estas décadas. Y el último presidente su familia no era una iglesia oficialmente, pero fue una especie de iglesia y el jefe era Norman Vincent Peale, que su filosofía tenía que ver con el poder de pensar de manera positiva. Es decir, si tú crees que es cierto, quieres que sea cierto, es cierto. Y entonces todas estas cosas se funden entre sí. Es decir, si nos fijamos, hay una línea muy directa que conecta el movimiento evangélico en nuestro país con nuestra situación actual a nivel político. Y se ha hecho más radical, digamos, en los últimos 10 años más o menos. Por tanto, no podría ser más importante ese aspecto. Tenemos primera fila. Hola Jessica, enhorabuena por tu interpretación. ¿Crees que este personaje es el que te ha llevado más al límite, más aún que, por ejemplo, el de Zero Dark Thirty, que creo que fue tu mejor interpretación, por lo menos bajo mis impresiones, vaya? ¿Crees que este te ha llevado aún más a un límite interpretativo más amplio? Definitivamente sí me llevó al límite en cuanto a la técnica se refiere, porque otros personajes, bueno, bien, he tenido que aprender tanto sobre ellos, ir a lugares emocionales muy oscuros, pero este es un personaje, aparte de ir a lugares emocionales oscuros, tenía que cantar, tenía que utilizar un acento, la voz con un registro más alto, tenía que ser tonta, pero no una caricatura, tenía que predicar delante de grandes cantidades, bueno, grandes grupos de personas. Es decir, había tanto acerca de ella que me recordó de estar, por ejemplo, en clase dramática, es decir, o en la escuela dramática, aprendes tanto y para cada trabajo utilizas un par de cosas. Sí, bueno, ahora lo vas a interpretar en 5... Sí, bueno, el personaje era en 5 décadas. Es decir, cómo cambiaría también durante el transcurso de esas 5 décadas. Y esta es una película que en vez de utilizar una o dos cosas que te dan cuando estudias arte dramático, he tenido que utilizar absolutamente todo lo que he aprendido. Técnicamente estoy seguro que es la cosa más difícil o el papel más difícil que he interpretado. Hola, buenas tardes, Jessica, Michael. Bueno, en primer lugar, bueno, enhorabuena por la película. La pregunta va para Jessica. Bueno, Tammy Faye es un personaje, ¿no?, muy complejo, muy lleno de matices y muy extremo, que va rápidamente, ¿no?, de la comedia al drama y viceversa, y bueno, salta de un punto a otro. La pregunta es ¿cómo encuentras ese equilibrio, ¿no?, entre un punto y otro, y para que ser capaz de dotar de personalidad, ¿no?, a Tammy Faye en pantalla? Bueno, he dependido muchísimo sobre Michael porque, bueno, me documenté todo lo posible y llegaba a sitios donde, bueno, puedo seguir el guión, pero luego también hay veces cuando Andrew y yo pudimos improvisar dentro del personaje, que es un sitio increíble porque la voz es diferente y manerismos que se utilizan y gestos que son diferentes, y así me permiten jugar. Y Mike dijo un día, necesitamos otro momento de Tammy en PTL, por ejemplo, vamos a hacer unos cupcakes. Y yo estaba allí, venga, adelante. Y dije, oye, muy bien, ya sabes, bueno a tener una explosión, ojalá tuviéramos televisión donde se puede oler, pero me sentí muy libre de ser lo más grande como yo quisiera, y Mike me podría calibrar la interpretación. Y luego también tengo mucho amor y humanidad para con ella. Se vio como una payasa, digamos, los medios de comunicación le trataron como un payaso, o una payasa, mejor dicho, pero las bromas, su humor y toda su alegría. Y muchos de los vídeos que he visto, mucha soledad encontré, que era una persona extremadamente extremadamente solitaria y quería conectar con los demás por esta soledad, por la soledad que tenía dentro. Podía ver la soledad en ti, por tanto era casi su deseo era casi obsesivo, de poder conectar con los demás y tocar y hacer que alguien se sintiera amado. Es decir, dado que el exterior era tan alocado, pero conectó con el
el interior de su ser, ese sentimiento de pathos y también de soledad. Pero todo el trabajo me ha ayudado mucho, Michael, a la hora de calibrarlo y encontrar el término medio, digamos. Ya, porque nuestros invitados tienen una agenda bastante apretada hoy. Solo nos queda agradecerles su presencia en San Sebastián y desearles muchísima suerte con la película aquí en el festival y en su futura carrera comercial. Muchísimas gracias. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos.